En 102.9 Gospel FM Gospel. Bacheto Desinfectadora. Llámanos al 46 28 011. Visítanos en bacheto.com.ar. Río Cuarto. Bacheto Desinfectadora. Control total en plagas. El intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Desarrollo Económico Germán Di Vela presentaron una nueva línea de créditos destinada a comercios, industrias y pequeños emprendimientos. Se trata de créditos de entre 200 y 500 mil pesos con 6 meses de gracia a ser devueltos en 12 cuotas a tasa cero de interés. Busca más información en las redes oficiales o en la web riocuarto.gov.ar o escribinos por mail a creditostasacero@riocuarto.gov.ar. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería, Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Y en formato inicio también le vamos a dar la palabra con esta encuesta que surgió básicamente de la nada aquí en esta mesa, que también ahora está por las redes sociales dando vueltas, que es ¿cuál es la banda preferida? Si los Rolling Stones o los Beatles, las dos bandas británicas de la historia. Hicimos así una encuesta, bueno, que para preguntar a la gente cuál es la banda preferida, porque hoy justamente se lanzaba Yesterday y bueno, hablábamos de este tema y surgió a raíz de esto toda esta encuesta. ¿Y cómo fue? Y bueno, ganaron los Beatles. O están ganando, por lo menos, por ahora. Sigue la encuesta. ¿Hasta cuántas horas tenés? Y la encuesta todavía tiene 24 horas porque la inicié hace muy poquito. Miguel, bienvenido. ¿Los Beatles o los Stones? Bien. ¿Yo tengo que votar? Sí, por supuesto. Es que todos votaron hoy. Todos votaron, pero yo no me gusta optar. O sea, un son poco los y dos, un poco. Son los dos. Hace un voto. Sí, yo sé que no se puede, pero bueno. No me la pongan tercera esas... opción sería. Lo binario me incomoda a mí. Claro. Cuando uno u otro, ¿no? Me quedo con los dos. Por supuesto, han dado muchísimas cosas. Y muchos otros dieron en esa misma época en la Argentina también, ¿no? Bueno, la música es demasiado amplia. Muy bien. Totalmente. Bueno, veo que hoy están, pero munidos de todo una tipo fiesta. Claro, hoy el productor ha hecho una presentación de lujo para que pueda trabajar la gente, ¿no? O sea, tal cual, nos trajo tostadas. No, que yo no sé por dónde empezar. Por es eso verdad. pedí un poco de tiempo como... para comer un poco. Bueno, aquí estamos. Hablamos fuera de micrófono con Franco. ¿Qué temas uno elige, no? Para conversar, para poder charlar estos 15 minutos que tenemos. Y se me ocurrió pensar en el tema de la confianza pública. ¿Qué entienden ustedes por confianza pública? Y que la gente crea en el Estado, no sé, se me ocurre eso. ¿En los organismos del Estado? Podría ser, pero también podría ser que la gente se crea entre sí. También. Que los ciudadanos se crean entre sí. Por ejemplo... Nahuel ya googleó. Sí. Me encuentro con un partido político, pero en realidad podemos hacer más referencia, por ejemplo, a lo que sucede acá en Córdoba con el hospital neonatal. Claro, la confianza pública en los organismos, la confianza pública entre los vecinos, la confianza pública entre las agrupaciones, las organizaciones, entre los grupos que tienen determinadas actividades. Todo podemos decir que es la confianza, pero llevada al terreno de la comunidad. Uh-huh. Y en todos estos últimos días ha venido habiendo discusiones
ha ocurrido todo lo que pasó con la vicepresidenta y ha venido todo un desarrollo de discusiones de distinto tipo, pero en particular yo me quedé pensando respecto de esto de la confianza pública y decía, a veces nosotros los seres humanos tenemos esta tendencia a aferrarnos demasiados a nuestras ideas y a nuestros pensamientos sobre todo. Y llega un punto que nos suele pasar seguido, que estamos más preocupados en aferrarnos a lo que pensamos y a que no nos contradigan con lo que pensamos, que a verdaderamente rastrear los hechos como fueron y cuál fue la realidad de cada situación en particular. No hablo de nada, hablo de cualquier cosa en particular. Podemos tomar un ejemplo de un accidente o de lo que pasa todos los días en el centro de la ciudad. Digo, por ahí nos aferramos demasiado a nuestras ideas y a nuestro pensamiento y que ese pensamiento y esas ideas no sean contradichas, que no venga nadie a cuestionarlas. Porque si las cuestionamos, ahí ya nos ponemos mal. Y nos despreocupamos, nos desvinculamos de la realidad. Porque la realidad es mucho más que nuestro pensamiento. Está mucho más allá que nuestro pensamiento. Trasciende, sí. Lo trasciende. Por eso, digo, en el fondo, cuando uno habla de qué es la psicosis, si bien es cierto que generalmente se refiere a cuestiones más bien colectivas, también visto desde el punto de vista específico del psicoanálisis, es perder sentido de la realidad. Es cuando uno está solo en un mundo interno que no termina de contextualizar en una realidad en la cual está viviendo. Entonces digo, el aferrarnos demasiado a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, nos desvincula de algún modo a la realidad, porque damos por sentado que el pensamiento es perfecto. Y todos diríamos, no, pero sabemos que no lo es. Sin embargo, actuamos como si lo fuera. Actuamos de un modo que hace que sintamos que no es limitado el pensamiento. El pensamiento es limitado y muchas veces incoherente. Sí. Por lo tanto, siempre es necesario no perder contacto con la realidad, levantar el horizonte para decir, bueno, ¿cómo lo hago eso para no quedar encerrado en mí mismo? Da la sensación que a veces uno escucha noticias que parece que determinados sectores estuvieran encerrados en sí mismos y no tienen conexión con lo demás. Un solo hecho se toma con distintos fundamentos para justificar el mismo hecho de una manera distinta. Unos van para arriba, otros van para abajo, con el mismo fundamento que va uno para arriba, el otro va para abajo. Es decir, se mueven en ese esquema. Entonces, ¿es posible hablar de confianza pública si estamos en esas posturas? No, la verdad es que no, que lo complica, por lo menos lo complica demasiado, ¿no? Bueno. Al punto de poder tener esa confianza pública si tenemos este tipo de pensamientos, que pensamientos, digamos, que suceden en toda la ciudadanía, en todos los ciudadanos y que pasa casi constantemente, ¿no? Y nos pasa constantemente, es decir, no podemos ni siquiera hablar de los demás, tenemos que hablar de Claro. nosotros. Me parece que, como siempre decimos nosotros, la pandemia ayudó también a quedarnos medio encerrados en nuestro mundo. Siempre hay un antes y un después de la pandemia. Sí. Siempre. Yo creo que esto nos tenemos que acostumbrar. Y por ahí hasta se pierde de vista que los mejores momentos de la vida lo pasamos generando relaciones. O los momentos más dolorosos son en virtud o por razón de no tener relaciones o de tener malas relaciones. Es decir, relacionarnos con los demás implica construir un camino de felicidad. La contracara es la otra, ¿no? La contracara es decir, bueno, yo construyo la felicidad levantándome todos los días, tengo dinero y viajo, me compro cosas en los shopping. No estoy anclando mi vida en las relaciones. Bueno, ahí podríamos decir que quien se dedica a una vida de ese tipo, sin priorizar las relaciones humanas, está en un terreno distinto.
Pero claro, para tener relaciones tenemos que tener un pensamiento más flexible. Y esto es lo que por ahí entra en juego en la época que vivimos desde mi punto de vista. Y es donde tenemos que levantar la mirada y saber cómo pensar con los demás. Porque la confianza pública se construye pensando con los demás. Sin los demás, sí, digo, nadie se salva solo. Si cada uno tironea para su lado, no se salva ninguno. Me parece que en el fondo cualquier proyecto colectivo que hagamos va a pasar por tener confianza. Y tenemos confianza en la medida que abrimos la perspectiva de escuchar y admitir que desde los pensamientos desvinculados de la realidad, psicotizados, cerrados, no es posible construirlo. Esto no sirve para la familia, no sirve para nosotros mismos, pero nos sirve también para las cuestiones de orden público, para las de todos los días, para las que nos hacen tomar decisiones para estar mejor o peor. Y esto de reducir todo a que se puede resolver las cosas yendo apurado es otro ítem a tener en cuenta. ¿Cómo podemos generar procesos de cambio yendo apurado? Una cosa es ser eficaz y otra cosa es ir apurado. No son sinónimos el ir apurado con ser eficaz. No, al contrario, todo lo yo diría contrario, que son antónimos. Sin embargo, la sensación que vivimos en este tiempo es que como yendo apurados somos más eficaces. Yendo apurados somos menos eficaces. Encerrándonos en nosotros mismos somos menos comunicativos y menos posibilidad de ser felices tenemos porque las relaciones son las que nos hacen felices. Pero además, si estamos apurados, no tenemos tiempo para construir el afecto con los demás. El apuro es destructor de afectos. Si queremos comparar la respuesta de WhatsApp con el abrazo, es imposible. Porque hay gente que se ofende porque no se respondió el WhatsApp en menos de 5 minutos. Sí, hay un apuro. Y precisamente lo que genera el cariño, el amor y la confiabilidad es el tiempo. Uh-huh. Hay algo con lo instantáneo hoy en día, con que todo tiene que ser ya, ¿no? Como una necesidad impuesta por nosotros mismos, podemos decir. Y Sí, por este hábito de redes sociales y demás, y de nuevos Sí, yo creo que manejos, nuevas eso tecnologías. influye mucho. Sí, hay como una cosa que hay que tapar, una falta de conciencia a veces que tenemos, me pasa a mí también, que uno tiene que estar haciendo algo. Fíjate que en los tiempos antiguos se valoraba mucho el no hacer nada para reflexionar. Hoy, el que está reflexionando dice, pensando pavadas en vez de ponerse a hacer cosas. Claro. Entonces, hay un contrapunto ¿y cómo avanzamos? Si es de ese modo, encerrándonos nosotros mismos, juntándonos con los que piensan igual, no dándole importancia al tiempo para construir las relaciones humanas. No conozco que haya una afección, un cariño, un construir proyectos en conjunto si no le damos tiempo. Es decir, se perdió la idea del proceso, todo es instantáneo, apurado y aislados. Entonces vienen las redes, vienen los noticieros, vienen a ocupar todo ese lugar en donde lo que se va perdiendo es la idea de la construcción de lo colectivo. A mí me preocupa cómo construimos proyectos colectivos. Y también me preocupa que hayan puesto las tostadas de aquel lado. No sé cómo piensan ustedes estos temas. Ahí te la pasamos. No sé por dónde la va. Lo miro. Bueno, creo que es muy difícil poder abordarlo en este caso y poder modificar eso que está sucediendo y que de alguna manera está impuesto y también complica todas las relaciones, como bien vos marcás, Miguel. La verdad que hoy está... Por lo menos pensarlo, ¿no? Sí, esa es una invitación a la reflexión general. Claro, y es como que si no nos encontramos con nosotros mismos, reflexionamos y vemos, bueno, cómo seguir o qué decisiones tomar, si vamos todo apurado sin tener ese momento,
creo que, bueno, se pueden cometer también grandes errores. Obviamente uno de los errores aprende, ¿no? Pero digo, es fundamental poder frenar y decir, bueno, quiero reflexionar sobre esto. Y esto que decís del tiempo, de que la confianza se da con el tiempo, conocer a alguien se da con el tiempo, es así, es lógico, no solamente el tiempo, sino lo que hagas, también lo que te ocupes de hacer en ese tiempo. Uh-huh. Y además, recuperar la idea de que todo lo que queremos hacer tiene un proceso. O sea, cuando uno siembra, para después recoger esa siembra, para después generar divisas que entren a 200 pesos, que vendan los que producen con este plan que ha hecho Massa, tuvo todo un proceso para que esos cereales existan. Bueno, el pensamiento y el afecto es igual. Si no tenemos la idea del proceso, ¿cómo vamos a construir una confianza común en estas condiciones? Entonces, un poco la idea de hoy era, con este poquito tiempo que teníamos, porque no pude llegar más temprano, era, ¿nos tenemos que dar tiempo? Tenemos que animarnos a pensar que hay otros horizontes más allá de nuestro pensamiento, que sabemos que es limitado e incoherente. La única manera de corregirlo es hablar con los demás y escuchar a los demás. No hay otra forma. No hay otra forma, porque si no, cada vez nos ensimismamos más. La propia ciencia también a veces se transforma en ciega cuando se encierra en sus propias investigaciones y no las vincula con el resto de las dimensiones donde esa ciencia se quiere aplicar. Digo, no es lo mismo hacer un estudio químico específico en un laboratorio que después llevarlo para aplicar en determinados sistemas de producción. Es decir, hay que adaptarlo a un contexto. Bueno, formas de ver las cosas, formas de reflexionar en conjunto. Perfecto, bueno, para reflexionar en el día de hoy, Miguel, muchísimas gracias por haberte acercado en esta jornada una vez más. Gracias. Será hasta dentro de 15 días. No, hasta dentro de 15 días y un aplauso para el productor por el recibimiento. 102.9. Acá pasaba Miguel Ángel Beso con su columna de realidad política y social. En el día de hoy trató lo que tiene que ver con la confianza pública llevada al terreno cotidiano.